Buenos días. El objetivo de este video es completar los problemas que quedaron pendientes de la clase anterior y estudiar algunos otros problemas interesantes. Bien, entonces vamos a, vamos a continuar entonces. Nos quedó pendiente el siguiente problema y vamos a discutir, vamos a comentar alguna de lo que queda acá. Veamos, el problema es el siguiente, que se está planteando ahí. Que sea t mayor que 0 y se define la función f de x, la integral entre 0 y x de x por la raíz del seno cuadrado de x más t. Entonces, lo que pide es calcular la derivada. Bueno, vamos a calcular la derivada. Entonces, observe que se tiene solución. Veamos acá. Entonces, tenemos que f de x se tiene la raíz del cuadrado es el valor absoluto. Entonces, f de x se puede escribir como la integral entre 0 y x de x por el valor absoluto de seno de x más t, de t. Fíjate que la variable de integración es t, x por lo tanto toma el rol de constante dentro de la integral, y en consecuencia lo que podemos hacer es reescribirlo de esta manera: x por la integral entre 0 y x de el valor absoluto de seno de x más t de t. Entonces, digámoslo ahora, como vamos a seguir aquí, ahora, chequemos un poco esto, aquí, ya, el seno de x. Entonces, digamos, ahora, lo que vamos a hacer entonces es ver el signo. Ahora, el seno de x más t en valor absoluto, esto es igual a el seno de x cuando este número es positivo. Si seno de x más t mayor que 0, y el seno de x más t el seno de x más t es seno de menos seno de x más t cuando si el seno de x más t es menor que 0. Es menor que 0. Entonces, con esto, f de x se puede escribir como una suma de dos funciones: f1 de x más f2 de x, donde f1 de x es, tomando la parte positiva, o sea, es x la integral entre 0 y x del seno de x más t. Esto para seno de x más t es mayor o igual que 0. Y f2 tendría que ser la parte negativa, ¿no? Sería menos x la integral entre 0 y x de seno de x más t. Son funciones distintas que están definidas trabajando en lugares distintos. Seno de x más t es menor que 0. Así que
Difieren en el signo, por lo tanto vamos a calcular, hacer todo el cálculo para F1 y va a ser válido para F2. Ahora, aquí hay dos maneras de proceder. Tenemos que calcular la derivada. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Note, dos cosas. Hay dos formas de proceder. Hay dos maneras. La primera forma es la siguiente. Vamos a hacerla de la manera más larga, trabajando solamente con propiedades de la integral. F1 de x, o antes de escribir, no escribir dos veces lo mismo, hay dos maneras de proceder acá. Dos maneras. Entonces la primera es seno de x más t es seno de x coseno de t más coseno de x seno de t. ¿Okay? Luego, decimos acá, que podemos decir de f1, luego f1 de x, vamos a hacer todo el cálculo con la función f1. Esto va a dar, si nosotros multiplicamos de la integral y separamos, fijarse que se integra de t, por lo tanto, tanto seno de x como coseno de x, la sacamos fuera de la integral, nos queda así, ¿no? Quedaría x seno de x por la integral entre 0 y x de coseno de t de t. Más x. Bueno, aquí vamos a hacerlo. Recuerda que después nosotros queremos calcular la derivada, así que lo que convendría es hacerlo de esta manera, ¿no? Así. Coseno de x, la integral entre 0 y x de seno de t de t. Y ahora vamos a calcular la derivada. De esto, calculamos la derivada. F' de x, ¿cuánto vale la derivada? Estamos derivando, queda la derivada de x, que haría seno de x, la integral entre 0 y x, coseno de t de t, más, estamos calculando la derivada, seno de t de t, más x, vamos a calcular, más x, factor de, y ahora vamos a calcular la derivada. El primer sumando es derivar un producto, que quedaría coseno de x por la integral entre 0 y x de coseno de t de t, más, fijarse acá, seno de x por coseno de x. Y estamos derivando acá menos seno de x, la integral entre 0 y x, seno de t, más coseno de x, seno de x. ¿Correcto? La derivada es eso. Muy bien. Eso nos da la... Bueno, y entonces acá, eso es lo que tenemos al calcular la derivada. Coseno, seno, coseno. O sea, f', o sea, f' de x sería seno de x, la integral entre 0 y x del coseno de t de t, más coseno de x, integral entre 0 y x del seno de t de t, más x, factor de coseno de x, integral entre 0 y x, coseno de t
de t menos seno de x, la integral entre 0 y x del seno de t, más 2 veces seno coseno, o sea, seno de 2x. Está la derivada. F1'. Bueno, F2' es exactamente lo mismo, pero con menos, ¿no? F2 es menos esto. Por lo tanto, si nosotros sumamos de esto y F2' debe entenderse es menos F1, no es menos F1'. Están en contextos distintos, ¿ok? Esto es ah, para, es para, esto por supuesto, digámoslo acá, no es que la segunda derivada sea menos, como expresión es menos la primera, pero están actuando en lugares distintos. Esto es recordar cuando seno de x más t es mayor que 0. Mayor o igual que 0. En ese contexto. ¿Mm? Así que F2' tendría que ser, esencialmente difiere en el signo de la primera expresión, así que acá nos quedaría menos seno de x, integral entre 0 y x, coseno de t, menos coseno de x, integral entre 0 y x, seno de t, menos, aquí podemos distribuir el signo menos dentro del paréntesis. Aquí lo que podríamos colocar es seno de x, integral entre 0 y x del seno de t, menos coseno de x, esto es menos más, bueno, menos más, estamos integrando, miré la línea anterior, por eso que estaba, es seno menos coseno de x, la integral entre 0 y x, del coseno de t, menos el seno de 2x. Bueno, esto sería sin hacer más uso, solamente usando ¿qué propiedades? Propiedad de valor absoluto, una identidad trigonométrica y la derivada, el teorema fundamental del cálculo, la parte 1. Bueno, esa es una manera. La segunda forma, insisto que estas dos no se cancelan, porque esta segunda expresión vale cuando este número es negativo. Son expresiones distintas. La suma del ideal. Hay una de las derivadas. Hay una segunda forma. La segunda forma es usando directamente el teorema fundamental, o sea, usando la primitiva, no t, la integral entre 0 y x del seno de x más t, tt, eh, es, no lo podemos hacer directamente acá, es seno de x, desarrollemos la integral entre 0 y x de, a ver, fijarse, hagámoslo directamente acá. Es esta expresión. Entre 0 y x. X es una constante.
acuerdo? Es como función de t, la función menos coseno de x más t es una primitiva de seno de x más t como función de t. Por lo tanto, por el teorema fundamental del cálculo nos queda esto. Evaluamos en x menos evaluar en 0. O sea, aquí quedaría coseno de x menos coseno de 2x. La integral. De esto, f1 de x, nos queda x por esto, ¿no? X factor de coseno de x menos coseno de 2x. Ahí tenemos, ¿no? Entonces, de esto. Entonces, derivamos la función y digamos que esto es coseno de x menos coseno de 2x más x factor de menos seno de x más 2 veces seno de 2x. Ok, llegamos ahí. Comprobemos que esta expresión debe coincidir con la derivada. A ver, tenemos que mostrar que esto coincide. Entonces, veamos acá, ¿cuánto queda la derivada? En la derivada de f1. f1' es seno de x. Fijarse que, a ver, esta expresión, esta integral es seno. ¿Mm? ¿Sí? Esta integral es coseno. Menos 1. Entonces nos queda coseno seno acá. Y aquí nos queda menos seno coseno. Entonces tenemos que revisar que efectivamente queda el cálculo que nosotros creemos. Queda con x, queda menos seno más 2 seno. Aquí está el menos, ¿no? Eh, 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 más seno. Fijarse entonces que acá coseno seno aporta un seno de 2. Seno de 2. Aquí hay un medio que anda dando vuelta. Perdón, aquí este seno de 2 en realidad es un medio del seno de 2. Tenemos que ser precisos, ¿eh? Que tenemos que ser precisos con este cálculo. Mira, ¿qué es lo que tenemos aquí entonces? Este nos aporta seno. Aquí tengo seno, aquí tengo menos seno coseno. Es menos coseno en realidad, ¿no? Más 1. Ese sí, ¿no? Usando el teorema fundamental del cálculo, la integral entre 0 y x del seno de t es menos coseno de x más 1. Entonces, ¿qué tenemos? Coseno seno, seno coseno, coseno seno,
seno coseno, 4 veces coseno seno, 2 veces seno coseno, o sea, 2 veces el ángulo doble del seno, menos seno, muy bien, así que tenemos esta parte, ¿correcto? X multiplica esa parte. Y en el primer factor tenemos que esta parte nuevamente, menos coseno seno, menos coseno de X más 1. Y esta parte es seno de X. Entonces, ¿cómo nos queda? Nos queda seno cuadrado de X menos coseno cuadrado de X más coseno de X, o sea, coseno de X menos el coseno del ángulo doble. Efectivamente, la derivada calza, ¿no? Así que esta expresión coincide con la expresión dada arriba. ¿Ya? Entonces, después si sumamos, llegamos al resultado. Bueno, esta es una manera bastante más rápida de hacer el cálculo, usando el teorema fundamental. Bien, entonces para finalizar esta parte, vamos a hacer un comentario de este problema muy interesante, que dice lo siguiente. Dice, es un problema, es una extensión de las funciones que son integrables. Si la función es continua en un intervalo cerrado y acotado, sabemos que es integrable. Si la función no es continua, pero no es tan mala, la función también va a ser integrable. Entonces lo que se está indicando acá es que si tengo una función que tiene una discontinuidad de salto en B, en el extremo derecho, por ejemplo, ahí, t, ese es el valor t, entonces esta función es integrable. Todo lo que está diciendo. Si tienes una función continua, en el intervalo AB, y después redefine en B de otra manera, te queda esta función es integrable. Eso es lo que no prueba. Eso es lo que está hecho acá. ¿Mm? Y como uno prueba eso, se dice, como la función es integrable, el integral, esta función f es integrable y la integral vale la integral entre A y B, uno prueba que la integral entre A y B de h es justamente el límite de sumas de Riemann para la función f. Lo único que difiere f del otro cálculo es que estamos considerando que cambia solamente en b. Entonces la estrategia es ver cómo se comporta una partición arbitraria de f. Si tomamos una partición de f, entonces lo único que va a cambiar es el punto b, que es sea cual sea el punto de la partición, sea cual sea la partición, el xn. Entonces hasta el anterior, f es igual a h, hasta el anterior. Por lo tanto, en realidad, dado cualquier partición del intervalo AB, uno puede conectar las sumas de Riemann de f y de h de esa manera. El último sumando es una diferencia que podemos agregando, es esta diferencia. Y esta es la que tiene que ser pequeña, cuando n vale infinito, cuando la norma de la partición tiende a cero. Bueno, y esa es la estrategia que se sigue acá, pues se compara f con f con la integral y se logra mostrar que tiende a cero, cuando la norma de la partición tiende a cero. Así que es integrable. El único detalle, entonces estamos comparando la imagen de un punto en ese intervalo, estamos comparando la imagen de un punto en este intervalo por las funciones f y h. El único detalle que hay que tener presente acá es que el punto C sub m, que está en este intervalo, es un punto arbitrario, que podría ser B o podría no ser B. Entonces, el único detalle que hay que tener presente es que si no es B, F coincide con H y es 0. Y si es B, F en B es T. Así que, en cualquier caso, esta desigualdad la podemos acotar por esto.
Y esa es la que tiende a 0, y esa es la que es pequeña cuando delta es pequeño. Entonces, efectivamente se cumple esa afirmación. ¿Qué consecuencias podemos obtener de ahí? Bueno, hay varias consecuencias. La primera, el mismo razonamiento vale si uno tiene una función que en el intervalo AB, que es continua en todo el intervalo, excepto en el extremo izquierdo, donde la discontinuidad es de salto también, ¿no? Ahí. Esta función también es integrable. Primero. Y este mismo razonamiento lo podemos ocupar cuando, lo que dice la parte 2, cuando ocurre en ambos extremos. Ahí, ¿no? ¿Qué pasa si la función tiene discontinuidad de salto en ambos extremos? Es decir, la función es así, discontinua en A y en B, con discontinuidad de salto, entonces la función es integrable. ¿Mm? ¿Cuánto vale la integral? Bueno, la integral es simplemente tenemos que, la integral, si esta es la función f, la que tiene la discontinuidad de salto, la integral entre a y b de f es la integral entre a y b de la función continua o de la extensión continua. Recuerda que puedes reparar, eh, ¿quién es f estrella? Bueno, f estrella es la función que es continua. F estrella de x va a ser f de x cuando x es distinto de a y b, y va a ser p cuando x es b, y u cuando x es a. O sea, va a ser esta función. Ahí, ahí, ¿cierto? Va a ser esta función. Esa, ¿no? La función continua. Esta es f estrella. Es como consecuencia. Muy bien. Y una consecuencia de acá es que el punto de discontinuidad podría estar en el interior del intervalo. El punto está en el interior del intervalo. Es decir, supongo que la función es continua en el intervalo AB, excepto en un punto interior. Notémoslo acá, ahí, donde la función tiene una discontinuidad de salto. O sea, la gráfica es algo como esto. Ahí, por ejemplo. Ahí está la discontinuidad. Entonces la función es integrable. ¿Cómo se calcula la integral? Bueno, la integral es partir la integral en dos pedazos. Esa es la parte que me interesa que se entienda. Si quiero calcular la integral entre A y B de una función que tiene esa gráfica, simplemente lo que usted va a hacer es integrar entre A y C más la integral entre C y B. Fíjate que cuando partimos la integral entre dos pedazos, la integral entre A y C es como en el caso dado en el teorema, y entre C y B es como este caso. O sea, estamos descomponiendo en pedazos de ese tipo. Y lo mismo ocurre si tiene una cantidad finita de puntos de discontinuidad de salto en el interior del intervalo. O sea, si la función es continua por partes. La función va a ser integrable. ¿Y cómo calcula la integral? Descompone el intervalo en esos intervalos y va integrando en cada pedazo y suma. Ese es el resultado final aquí. ¿Okay? Bueno, con eso con eso completamos lo que está faltando. Bien, creo que hay algunos detalles que podemos ver acá. Sí, yo hice este comentario en la clase y quiero terminar con estos ejemplos que quedaron pendientes en una de las clases de la semana. Dice, determinar la función g y todos los valores de c, tales que la integral entre c y x de g de t de t sea esa función que está ahí. ¿Cuánto vale c? Entonces, reemplacemos x igual c en esta integral. En el lado izquierdo te da 0, en el lado derecho te da la expresión evaluada en c, que es una expresión cuadrática. De ahí uno deduce que c vale menos 3 y c vale 2.
Y ahora, ¿cómo encontramos g? Uno deriva. Si uno deriva respecto a x, la derivada de la función integral es el integrando evaluado, llegamos directamente a eso. Bueno, y pruebe que la integral entre 0 y x de t es igual a ese número. Cuando x es 0, te da 0, y si x es distinto de 0, tiene que separar la integral, ¿no? Si x es mayor que 0, te queda la integral entre 0 y x de t, que es x cuadrado medio. Esto por el teorema fundamental, segunda parte, o bien por suma de Riemann, sabemos cuánto vale esa integral. Y en el caso que t es negativo, que x es negativo, esa integral se puede reescribir de esa manera, por ejemplo. El valor absoluto eh, es el valor absoluto de, déjenme, aquí falta un error de tipeo, es esta integral, valor absoluto acá, es igual a menos la integral, si nosotros damos vuelta a la expresión, que se puede escribir de esa manera, y por lo tanto coincide con x valor absoluto de x. Bien, y para cerrar, el problema que quedó acá pendiente, también es un problema bien interesante, es el siguiente. Sea A la función integral de f, que la función es continua, es continua en un intervalo, ¿sí? ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera? Si C es un punto de inflexión de A, entonces la derivada de f0. Aquí vamos a suponer que la función es derivable, ¿ok? Vamos a suponer que la función f es derivable. Vamos a suponer que f es derivable. Bien. Si la función es creciente, ¿será que la función integral es convexa o es cóncava? Entonces dice, si C es un punto de inflexión de A, entonces la derivada ahí es 0. Se sabe por el teorema fundamental del cálculo que si, como A es la función integral, su derivada es f. Entonces A tiene dos derivadas, porque f tiene una derivada. La segunda derivada de A es f'. Por lo tanto, si la segunda derivada en punto C es f' de C es 0, xc es un punto de inflexión de A. Un punto donde la segunda derivada es 0. ¿Mm? La función tiene dos derivadas y la segunda derivada es 0. Entonces, si la función f es creciente, significa que la derivada es positiva. O sea, la segunda derivada de A es positiva. En consecuencia, A es convexa. Estamos diciendo que la segunda derivada es positiva en todo el intervalo, por lo tanto la segunda derivada no es negativa, ¿no? En consecuencia no puede ser cóncava. Esa función ahí. Es decir, lo que estamos diciendo, si nosotros permitimos esta situación en un intervalo i, y también esta situación en el mismo intervalo i, geométricamente, entonces la segunda derivada debería ser idénticamente 0. Bueno, pero si la segunda derivada es idénticamente 0, geométricamente lo que estamos diciendo es que si la gráfica es de esta manera y simultáneamente de esa manera, es decir, si la gráfica está sobre y bajo una línea, tiene que ser justo en la línea. Y efectivamente es verdad, porque si la segunda derivada es 0, eh, entonces la función debe ser constante. ¿Quién? Esta función. Es constante. Bueno, y es fácil comprobar que la función A debe ser una función lineal.
Por lo tanto, si la segunda derivada es mayor o igual que 0 y menor o igual que 0, debe ser una recta. Que sería un caso extremo en que una función tiene ambos comportamientos. Aunque recuerde que decir convexa y decir cóncava significa que la gráfica queda toda sobre la tangente, ¿no? En el caso de convexa y en el caso de cóncava, la gráfica queda siempre bajo la recta tangente. ¿Bien? Bien. Entonces con eso cerramos. El otro comentario ya lo habíamos planteado. Perfecto.